Vamos a comenzar con la clase. Déjenme ver porque no estoy muy familiarizado. ¿Alguien ha visto esta pintura? De este apóstol vamos a hablar hoy. Esta pintura me fascinó haciendo la búsqueda para hacer el PowerPoint. Estuve viendo en internet y me encantó esta pintura. Es el apóstol Mateo. Esta pintura está en el Vaticano, en su pinoteca, y es hecha por un pintor que se llamó Guido Reni. Esta es otra pintura de él. Esta me hace recordar no sé si han ustedes ido alguna vez ahí a la casa de Mark Lanier, ahí donde tiene su capilla y tiene los murales pintados adentro. Se me hace que es de este tipo de pintura. Parece que tiene hasta las letras griegas ahí. Y Mateo, como lo ven, siempre con el libro, es uno de los íconos que siempre ponen en las pinturas de él, el libro por el libro que él escribió, era el Evangelio de Mateo. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, el nombre de Mateo, que viene de Mateus, que es el nombre en griego, pero que se deriva del nombre griego Matía, que significa don de Dios. ¿Cuál fue su estado civil mientras vivió? No sabemos realmente, pero se infiere por las escrituras y porque en algunas de las escrituras él también dicen que es hijo de Alfeo. Se deduce de que él también fue hermano de Santiago. El hermano de Santiago. ¿Cuál fue su oficio? Pues antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sabíamos todos de que era un publicano, ¿verdad? Pero después de haber venido a los pies de Cristo, él fue escritor, fue evangelista y fue misionero. ¿De dónde era él? De Capernaum, una ciudad que se encontraba al lado del lago, parece que del lago de Galilea, una ciudad comercial muy importante en ese tiempo. ¿Y cuáles eran sus habilidades de él? Bueno, mantener las cuentas, posiblemente era educado, sabía leer y escribir. En ese tiempo no era muy común saber leer y escribir, y probablemente era bilingüe. Para poder desarrollar su trabajo, probablemente tenía que saber arameo y griego. Arameo para poder comunicarse con la gente, y griego para comunicarse con sus superiores. También una de las habilidades que puse ahí es humildad. Una vez pienso de que él debió de haber sido muy humilde, en primer lugar para poder aceptar a Jesucristo como Señor Salvador, pero también para describirse a él mismo en este evangelio como un publicano. Él se llama a sí mismo un publicano. Hace más énfasis él que cualquier otro de los otros evangelios. Ese era el dato curioso. ¿Y qué escritos tiene él? Pues básicamente el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Mateo. ¿Cuál es la lección de vida que él nos deja? Básicamente, si leemos acerca de él, si leemos el evangelio de Mateo,
pero también si estudiamos un poquito de la historia de la iglesia primitiva y todo lo que corresponde hacia él, vemos de que él es una persona muy humilde, quien confió en Jesucristo y que al final cumplió su mandato, cumplió lo que nuestro Señor Jesucristo le pidió. Vamos. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el nombre de Mateo? Como decimos, el nombre de Mateo viene del griego Mataios y del hebreo Matía. Mat, que significa don, y Ya significa Dios. Así que Mateo básicamente es don de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de Mateo antes de venir a los pies de Cristo. Sabemos de que él era un recaudador de impuestos. Los historiadores lo ponen como un publicano que estaba al servicio de Herodes Antipas. Era para quien él recolectaba los impuestos. También los historiadores nos dicen que había distintas clases de cobradores, pero Mateo distintivamente trabajaba como recaudador de impuestos. Era un publicano en la ciudad de Capernaum, ahí cerca en el lago de Galilea. Y básicamente un publicano, o ser un publicano, era una profesión muy odiosa. Ante los judíos, él era impuro ante la ley judaica. Y básicamente los impuestos que se recaudaban eran para la potencia que dominaba a ellos, o sea que el odio hacia estas personas era excesiva. Los publicanos son judíos mal vistos por el pueblo. Los consideraban ladrones, pecadores, traidores a la patria. Tienen prohibido participar en las actividades religiosas, al igual que en todos los eventos sociales y comerciales. Además de esto, los impuestos que tienen que pagar los judíos son usualmente sumas arbitrarias y muy altas. Así que básicamente con esto es con lo que los publicanos se sostenían ellos mismos y le pasaban su parte a Roma, ¿verdad? Así que podemos deducir de que Mateo era uno de los 12 apóstoles que más riqueza tenía. Era una persona acaudalada, porque con estos trabajos tenían en un puño al pueblo y se enriquecían fácilmente. Algunos de los personas que hacen investigaciones acerca de estos trabajos en aquel tiempo dicen que probablemente el trabajo de Mateo se beneficiaba particularmente del comercio entre Genazaret y Tiberíades, que eran dos ciudades que estaban directamente opuestos a Capernaum, y en los cuales se tenía que trasladar en barcas sus mercancías y trasladar a las personas, y este era el peaje que él muchas veces cobraba, el peaje del comercio, sí, exactamente. Era una profesión un tanto peligrosa, porque imagínense ustedes estar o ir en contra del pueblo.
ser parte del pueblo, pero estar trabajando para la nación enemiga, la nación que te está oprimiendo, y estarte enriqueciendo a costas de las personas que están a tu alrededor, de tus compatriotas. O sea, tendrías que tener probablemente pocos escrúpulos, ¿no? Para poder desarrollar un trabajo de estos. Mateo era publicano, pero también era judío. Su nombre lo dice. Y si leemos el Evangelio de él, podemos ver que probablemente conocía muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Y más en esta sociedad tan cerrada, ¿qué puede suceder para que uno de sus miembros, para que un judío, qué puede pasar por su mente, qué puede pasar por su vida, para que deje a un lado su cultura, probablemente su fe, y se convierta abiertamente en una persona que va a defraudar al pueblo, a una persona que se va a lucrar con el pueblo? ¿Qué puede pasar por la mente de estas personas? Podemos ver de que en ese tiempo estaban poniendo también en riesgo su vida. Estaba escuchando hoy, esta semana, una prédica de un pastor y me cayó como anillo al dedo, porque está hablando también acerca de Mateo, y tuvo una hipótesis muy buena. Dicen, ¿cree usted de que él haya visto la hipocresía y el abuso de los sacerdotes y de los fariseos que manejaban los asuntos del pueblo? Y lo hacían de una manera, se puede decir, hipócrita, porque ellos se respaldaban en los legalismos religiosos de ese tiempo, porque se los permitía su tradición. ¿Creen que él se pudo haber asqueado y decidir convertirse en un publicano para lucrar, pero se puede decir ser un delincuente honrado, si algo se le puede llamar de esa manera? O sea, abiertamente, no como aquellas personas que estaban en el templo, que lucraban con el pueblo, pero se daban de santos, se daban cuello blanco, ¿no? Sí, se daban golpes de pecho, ¿no? Y la pregunta es, y probablemente la respuesta sea positiva, ¿conocemos nosotros a alguien que se convirtió en un cínico y prefirió dejar la iglesia, su fe, porque se asqueó de las cosas que veía en la congregación a la cual asistía? Porque tal vez vio cuál era el verdadero propósito de aquellas personas que estaban detrás de un púlpito, o cuál era el verdadero objetivo de esas congregaciones, el cual no era realmente servir a Dios. Martín Lutero. Claro, muy buen ejemplo. Sí. Entonces, pues la vida, la forma en que pensamos, pues nos hacen tomar diferentes tipos de decisiones. Martín Lutero, él hizo algo y ayudó a mejorar la teología en que cree, la teología de la iglesia. Mateo, él simple y sencillamente prefirió lucrar. Y probablemente, si pensamos bien y pensamos en nuestros familiares o en amigos, cuando queremos compartir, vemos o podemos alcanzar a ver que
muchos de los peros que ponen contra el Evangelio es porque quieren seguir lucrando, quieren seguir beneficiándose. Y muchas veces muchos de ellos tienen razones válidas, porque a los lugares a donde han ido, han alcanzado a ver a través de la hipocresía de estas iglesias. Bueno, él era un delincuente con autoridad, respaldado por Roma. Hermano, pero en sí el cargo hoy en día, ¿no? También el de ser tesorero, por ejemplo, ¿no? En la iglesia hay tesorero, en las iglesias hay tesorero en todos lados. Y no por eso yo soy, ¿verdad? Por poner un ejemplo, yo soy tesorera, vamos a decir. Y no por eso yo soy. Existía la posibilidad de que a lo mejor, como usted cuenta, ¿no? En la historia de ese entonces era como el que no tenía principios, pero había que poner a alguien, ¿no? Y él a lo mejor sabía de cuentas. Claro. Y porque el corazón de él no fue, vamos a decirlo, cuando llega el Señor a su vida, fue completamente trastornado su corazón. Claro. O sea, ¿qué tanto había de cierto de que fuera realmente o estuviera, vamos a decir, las manos sucias en su función de tesorero, ¿no? Porque el publicano es un tesorero, ¿es así? Sí, sí, no era, pues sí era tesorero, pero básicamente era un lugar donde podías robar. Y los judíos, con toda la razón, los tenían ahí con los pecadores, las prostitutas, todo eso, porque era un lugar donde no querías estar. Era un recaudador de impuestos. A mí hace 4 años me llegó una llamada del IRS y aunque la persona no me trató muy bien, ya sabía yo lo que querían. No, a nadie le cae bien que te quieran sacar un dinero de más. O sea, eran personas odiadas. Estamos hablando de que... ¿Sí? Sí, no, pero yo creo que tiene que ser énfasis de que el publicano, Roma establecía un impuesto, pero el publicano podía doblar o triplicar el impuesto. Claro. Por eso tenía el odio, no porque el imperio, o sea, el imperio tenía una tasa de impuesto, pero el publicano, al tener ellos su negocio, ellos... Claro, era lo que hacía esta Roma, les pedía cierta cantidad, pero ellos podían, como dice bien, doblarlo, triplicarlo o hacer lo que ellos quisieran. Me imagino, manipulado. Ahorita me acabo de acordar de Zaqueo, él dice, les voy a devolver 4 veces. Estando pensando en eso, probablemente era lo que él cobraba, 4 veces más de lo que pedía Roma. Por eso dice él 4 veces, no dice 2 o 3. Probablemente eso es lo que él saqueaba, 4 veces. Entonces sí, aunque en la vida de Mateo vemos esa humildad, y probablemente alcanzamos a ver de que, aunque él era recaudador y por el conocimiento que él tenía de la Torá en ese tiempo de su Biblia, él probablemente seguía teniendo ese temor de Dios. Como dice usted, solamente estaba tal vez en ese puesto por necesidad o por alguna otra cosa, pero vemos tenía el conocimiento, vamos a decirle, era estudiado, por ahí decía, ¿no? Estudiado con varios idiomas. Sí, probablemente hablaba 2 idiomas, sí. Y en el registro histórico solamente bastó la invitación de nuestro Señor Jesucristo para él ya no mirar atrás y seguir a nuestro Señor, seguir al Maestro. Y de eso vamos a hablar, sí. En Mateo 9:9, el pasaje nos dice: pasando de ahí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Probablemente
como sabemos que estos eran ciudades, se les llama ciudades, pero realmente probablemente si nosotros lo hubiéramos visto, lo consideramos un pueblo, no eran ciudades muy grandes. Usualmente en un pueblo chico, que es un pueblo chico infierno grande, todo se conoce rápidamente. Entonces, probablemente él ya también había oído hablar de nuestro Señor Jesucristo, quién era, qué estaba haciendo. Entonces, no tomó mucho para que él lo siguiera, porque ya lo conocía. Mateo deja todo y lo sigue, así nada más acepta la invitación, renuncia a su empleo, que es productivo, el que lo sostiene. Se va con él ya no para ganar dinero, sino para ganar almas, ¿verdad? Hermanos, en la nueva vida. Ya no va a seguir un empleo de alta remuneración en la tierra, sino es más inteligente, ¿verdad? Se va a conseguir un puesto de primera clase en los cielos, ¿verdad? Hacer tesoros en los cielos, sí, exactamente. El traductor de la Biblia griega al idioma latino, que fue Jerónimo, San Jerónimo, nos dice que la llamada de Jesús sirve de lección para que todos los pecadores del mundo sepamos que sea cualquiera o sea cual fuere la vida que hayamos llevado hasta el momento, en cualquier día y a cualquier hora podemos dedicarnos a servir a Cristo. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, nos acepta con gusto. Es algo que podemos ver en Mateo. Él al instante se levantó de su mesa y lo siguió. Yo no puedo decir eso. En cuanto a mi vida, a mí me costó bastante. En eso podemos ver de que él el Señor ya había estado trabajando en su corazón para eso, porque una de las cosas por las cuales nosotros muchas veces no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, muchas veces por orgullo. Y si alguien pudiera haber tenido orgullo en ese tiempo debido a su estatus, probablemente era él. Probablemente era una persona muy, muy bien acomodada. Ahora, Mateo como seguidor de Cristo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eso lo podemos ver en Mateo 9:10. Pensándolo bien, recuerde usted cuando primeramente ha aceptado usted a Jesucristo, que ha conocido ese primer vistazo a la gran generosidad, a la gran misericordia que nuestro Señor Jesucristo ha tenido con nosotros. Una de las primeras cosas que nosotros queremos hacer es gritarlo al mundo, que todos conozcan lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero ¿qué otra cosa también sucede? Queremos que los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos más queridos, conozcan lo que ha pasado en nosotros, que conozcan también a nuestro Señor Jesucristo, que se beneficien de ello. Y usualmente, ¿qué hacemos? Les hablamos. Aquí vemos al apóstol Mateo, una vez de que él empezó a seguir a Jesucristo y probablemente como despedida para sus amigos, porque iba a estar como un predicador itinerante, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, hizo una invitación, hizo una fiesta, un almuerzo, una cena, no sé qué haya sido, para que ellos lo conocieran. Y vamos a ver un poquito de esto.
Mateo planea despedirse de su vida de empleado público, dando un gran almuerzo a todos sus amigos. Y el invitado de honor es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y con él, sus apóstoles. Y como allí se reúne la crema y la nata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizan horriblemente y llaman a varios de los apóstoles para contestarles por semejante actuación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús responde a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nosotros nos debe de llenar de alegría. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. He venido a buscar a justos. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores y a salvar lo que se había perdido. Desde entonces Mateo va al lado de nuestro Señor Jesucristo, presenciando sus milagros, oyendo sus sabios sermones. Probablemente él es el que mejor récord tiene del Sermón del Monte. Uno de los sermones que ha servido de base ética para el mundo occidental. No recuerdo el nombre de uno de los profesores de ética de Harvard, uno de los más grandes mentes en cuanto a la ética, y él decía, en los últimos 2000 años no se ha escrito un libro de ética tan grande como se escribió los pasajes del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la declaración de ética más grande que se ha escrito en los últimos 2000 años, y todos los demás libros que se han escrito después simple y sencillamente son notas al lado de la página. Así de grande y de importante es el récord que el apóstol Mateo tiene de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así de que Mateo va por los pueblos, junto con nuestro Señor Jesucristo, organizando las multitudes. En Pentecostés recibe el Espíritu Santo. Y mucho después, junto con los 12 apóstoles, recibe 39 azotes por parte de los fariseos. Así de que vamos a seguir adelante. ¿Fue el testigo de la resurrección? Claro que sí. Hay por lo menos 4 versículos que nos lo dicen. Mateo 28, 17 nos los afirma. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Sí. En Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y tenemos también a Juan y a Hechos, que hablan de él. Ahora, una de las cosas que podemos saber es de que el apóstol Mateo sí escribió el libro del Evangelio de Mateo. Y ¿cuál es su apellido? Sean McDowell nos dice de que probablemente él sí fue quien escribió el libro, y nos da la evidencia interna
en la cual dice que, por supuesto, que él era judío, vivió en Palestina, fue testigo presencial, como lo acabamos de ver, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también fue probablemente testigo presencial de muchos de los milagros que él hizo. Él fue uno de los apóstoles y se puede ligar el escrito a Mateo a través de algunas evidencias. Ahorita quiero hacer una pausa, nos hace falta como 10 minutos para terminar. Ya el siguiente material lo voy a dar un poquito rápido, pero ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, hermano? I'm going to say it in English, but Yeah. we don't see in Matthew where he ever says anything to Jesus. There's no conversation. And I think Matthew has this ongoing, he keeps on calling himself the tax collector. Yes. I think he's screaming for salvation, and he's wanting to get out. And because he's saying if Jesus could forgive a tax collector, he could forgive me. Anybody? Right. Thank you. Yes. ¿Alguien más? Porque... ¿Qué dijo, hermano? ¿Mande? Estaba diciendo el hermano de que Mateo principalmente estaba queriendo, gritando a los cuatro vientos, poder decir de que si Jesucristo podía perdonar a una persona, a un publicano, una persona corrupta, entonces podía salvar a cualquiera. Y básicamente ese era el mensaje que él quería propagar, ¿verdad? Bueno. Un comentario. Sí. Interesante el verso 9-10 cuando usted dijo que Mateo hizo la fiestecita, ¿no? Claro. Bien interesante ese verso porque eso es una de las primeras cosas que cuando conocemos a Cristo nosotros queremos hacer, que es que nuestros amigos escuchen de alguien bien bueno el Evangelio. Y él abrió eso. Eso es una cosa que él hizo bien inteligente, que nosotros queremos hacer siempre. Así es cuando primero conocemos a nuestro Señor. La Claro, segunda sí. cosa, que invitó un montón de publicanos, dice, aquí mato 2 pájaros de un tiro. Así que Sí. la gente va a pagar los impuestos correctos, porque después de que oigan a Jesús no van a querer multiplicar los impuestos por 4. Por 4, ¿verdad? Sí, sí. Y además pienso que probablemente los fariseos no eran invitados, eran colados. Posiblemente. Sí, ¿verdad? O sea, ¿quién escribió quién escribió el Evangelio de Mateo y la evidencia externa, o sea, aparte de la Biblia? La canonicidad y el hecho de que Mateo fue el autor de este Evangelio no fueron cuestionados. ¿Alguien más levantó su mano? ¿No? La canonicidad y el hecho de que Mateo fue el autor de este Evangelio no fueron cuestionados por la iglesia primitiva. Algunos antiguos autores cristianos consideraron a Mateo autor de un primer Evangelio escrito en arameo, lengua vernácula de Palestina del siglo I, cuya traducción al griego sería el texto conocido como el Evangelio de San Mateo. San Irineo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Orígenes y Jerónimo de Estridón se cuentan entre los que consideraron al apóstol Mateo autor de este Evangelio. Eusebio fue un escritor, un historiador cristiano. Él cita a Orígenes, que fue otro historiador y teólogo. Leyendo a Orígenes como que le faltaba un poquito. Eusebio, citando a Orígenes, dice esto: entre los 4 evangelios, los cuales son los únicos indisputables en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el primero fue escrito por Mateo, quien en un tiempo fue un publicano, pero después un apóstol de Jesucristo, y fue preparado para los convertidos del judaísmo, en su historia de la iglesia.
También Irineo de León, contra las herejías, nos dice esto: Mateo, después de haber predicado a los hebreos, publicó también en su lengua un escrito evangélico, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Ahora, misiones de Mateo. Entre las tradiciones con más peso está que fue de misionero a Etiopía, Egipto, Persia, Partos y Macedonia. Cuando estalla la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se va al extranjero a evangelizar. Esta es una historia que encontré en un website católico. Esto es lo que ellos tienen como su historia acerca de lo que pasó con Mateo. Parte hacia Etiopía, que es un país en África, donde convierte al cristianismo al rey Egipo, a la reina y a gran parte de los habitantes. Años después, Hitarco arrebata el trono a su hermano Egipo, que manda a matar a Mateo porque defiende la virginidad de la hija del rey y que su hermano quiere. En cambio, esto es en cuanto a que Mateo murió martirizado. En cambio, ellos también tienen la tradición, de acuerdo a un obispo en Chipre que se llamó Epifanio de Salamis, dice él que Mateo muere en Hierápolis, Grecia. Sus restos se veneran en la catedral de Salerno, en Italia. Y el Papa Gregorio VII, en una carta al obispo de Salerno en 1080, testifica que fueron guardados en una iglesia que tenía el nombre de la ciudad, y que hasta alrededor de 1830, esto lo leí en una website católica, y que hasta alrededor de 1830 las reliquias de San Mateo le salía un líquido transparente e inodoro, no tenía olor, y que era llamado maná de San Mateo, que era curativo, era milagroso, y bueno, que la tumba auténtica se puede alcanzar a ver desde una ventana y todo esto. Pero a una investigación más seria que hizo Sean McDowell en su libro, que se llamó The Fate of the Apostles, Eusebio reporta que él predicó primero a los hebreos y después planeó a ir a otros lugares. Jerónimo confirma que Mateo estuvo en Judea predicando. El historiador de la iglesia primitiva, Sócrates, reporta que él fue a Etiopía. Hipólito, otro historiador de los años 600, lo pone en Hieris, Partia. Y los Hechos de Andrés, un escrito apócrifo, pone a Mateo en Mermidona. Mermidona es una ciudad que nadie conoce, no existe, nunca ha habido un récord histórico, así que probablemente esa es solamente una leyenda. Y otras tradiciones lo ponen en Persia y en Macedonia. Ahora, ¿fue realmente martirizado? Hay disparidad de criterios acerca de su muerte, y mientras algunas fuentes mencionan que murió martirizado, otras afirman que falleció de muerte natural. ¿Cómo realmente murió Mateo? Tenemos aquí cuatro fuentes. Dos dicen que murió de muerte natural, otras dos dicen que murió martirizado. Así de que, de acuerdo al récord histórico de la tradición de la iglesia primitiva, parece ser de que hay más tradiciones que lo vinculan de que fue martirizado, pero la información más seria parece que es de estas dos personas, Hipólito y de Isidoro de Sevilla, donde parece que ellos concurren de que él probablemente murió de
de forma natural. Así de que, de acuerdo a la escala que nos pone Sean en su libro, ¿qué podemos ver? Mateo hizo viajes misioneros. Probablemente es de que es un hecho histórico con alta certeza. Probablemente él sí fue a predicar primero en Judea y después en otra parte del mundo. Realmente no sabemos dónde con certeza, pero sí sabemos con certeza de que sí fue a hacer la encomendación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 28. Mateo murió como mártir. Pues esa es plausible. Como pudo haber muerto como mártir, conforme la evidencia no es conclusa. Ahora ya vamos a terminar. Tenemos los puntos para la casa. Pasando de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Podemos usar al apóstol Mateo como ejemplo de que Jesús ve más allá de lo que una persona es y de lo que una persona es capaz de hacer. En su comunidad, Mateo tenía una reputación negativa. Era un publicano y se acompañaba de publicanos. Pero Jesús puede ver más allá. Jesús vio su corazón y le extendió una invitación para ser su discípulo. Sin pensarlo dos veces, Mateo dejó su puesto y lo siguió. Hoy lo recordamos como un hombre restaurado por Dios y como el autor de uno de los evangelios. ¿Podemos relacionar esto con nosotros? ¿Qué reputación teníamos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Sabe usted cómo Dios quiere usarle a usted? ¿Qué reputación tenemos ahora que hemos venido a los pies de Cristo? ¿Y cómo nos recordarán cuando ya no estemos aquí en este mundo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esto se abre el sermón del monte, ¿verdad? Las bienaventuranzas. ¿Quién no sabe las bienaventuranzas? ¿Cómo podemos responder a las preguntas que acabo de hacer, las preguntas anteriores, si antes no respondemos a esta declaración de verdad? ¿Cómo podemos seguir a Cristo aún más? ¿Cómo podemos servirlo si antes no aceptamos que estamos en bancarrota espiritual? Creo que Mateo respondió de la manera más conveniente para su vida. Dejó todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Convocó una reunión enseguida para sus seres queridos y para sus allegados, para que también ellas tuvieran la oportunidad de tomar esta decisión. Comenzó a compartir a Jesucristo desde el primer momento, cuando hace esta comida en su casa para sus amigos. Porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los pobres de espíritu creo que son aquellos que reconocen que hay algo definitivamente mal en ellos, que no pueden hacer nada para superarlo y se rinden a la misericordia y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta bondad, esta misericordia, esta gracia, junto al Espíritu Santo que vive en nosotros, nos da la energía, el poder, la capacidad para poder realizar este mandato. Porque así como derramó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Mateo nos afirma y nos confirma desde el principio de su evangelio, en Mateo 1:3, que Dios está con nosotros al presentarnos a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que representó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo para él. Dios está con nosotros. Y gracias a eso nosotros podemos realizar este mandato. Así que la pregunta retórica final es: ¿estamos siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que está dejando para todos nosotros el apóstol Mateo y todos los apóstoles de la iglesia y toda la iglesia primitiva? ¿Estamos haciendo discípulos? Esa probablemente la tenemos que contestar cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y para finalizar, una conversación que tuve con Chris me convenció de venir y participar aquí con él, ser parte de aquí del liderazgo del grupo. Es por ver el ministerio que él tiene y que él tiene la disposición de querer hacer discípulos y darnos las herramientas que él conoce para que nosotros podamos ser más efectivos cuando evangelizamos. Porque una vez de que nosotros venimos a los pies del Señor y uno toma ese beneficio y conoce ese beneficio y sabemos cuál es nuestro futuro, sabemos que nuestra esperanza es una esperanza firme, queremos compartirlo de manera efectiva con los demás. Y desgraciadamente para unos que no les gusta leer o no les gusta informarse o no les gusta conocer mucho, desgraciadamente es de la única forma que podemos hacerlo, informándonos, leyendo, memorizando, descifrando lo que Dios dice en la Biblia para nosotros, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos, hermanos. Parece que el hermano Chris va a estar afuera 2 semanas. Probablemente me van a estar viendo aquí 2 semanas más. Espero que me acompañen. Nos levantamos para ahora. Gracias.